Las pacientes que buscan una reducción mamaria, por lo general lo hacen porque el tamaño y el peso de las mamas les genera mucha molestia. Y esta molestia se ve reflejada por ejemplo, en dolores en la zona cervical, dolores también en la zona dorsal, dolor en los hombros, molestias para hacer algunas actividades comunes de la vida diaria, molestias para hacer deporte también. Y esto muchas veces también se traduce, ¿no es cierto?, en problemas, sobre todo a nivel de la columna, problemas que con el tiempo pueden producir alteraciones degenerativas de la columna vertebral. Sí, por lo general, un tamaño excesivo y un peso excesivo de las mamas, como les decía, puede repercutir en la columna cervical y en la columna dorsal, y con el tiempo producir algunas alteraciones degenerativas a ese nivel. Es por esto que en muchos casos, y sobre todo cuando la reducción contempla una resección de tejido mayor a 350 gramos por lado, es que esta cirugía es cubierta por prácticamente todas las ISAPRES, porque se considera una cirugía que es de carácter reparador y no estético, porque en el fondo estamos tratando un problema de salud de la paciente que a la larga le puede traer mayores consecuencias. Por lo general, la cirugía de reducción mamaria es un poquito más larga que la cirugía de aumento, ¿ya? La cirugía de reducción mamaria dura alrededor de 2 horas, 2 horas y media, ¿ya? Y consiste fundamentalmente en resecar piel y tejido mamario en exceso, ¿verdad? Y además, en la reducción mamaria, junto con la resección de tejido y por lo tanto una disminución del tamaño y del peso de las mamas, se realiza también una elevación mamaria, ¿ya? Prácticamente todas las pacientes que tienen una hipertrofia mamaria y que son candidatas a una reducción, tienen también distintos grados de ptosis mamaria. Ptosis quiere decir caída, ¿verdad? O sea, que son mamas que están en una posición más baja de lo que correspondería a la anatomía de esa paciente, y por lo tanto, como les decía, ¿no es cierto?, no solo resecamos tejido y piel para dejar una mama más pequeña y más liviana, sino que también elevamos la mama para dejarla más armada y en una posición más anatómica y que corresponda más al tórax de esa paciente. Esto, por lo general, implica cicatrices, ¿ya? Lo más típico es una cicatriz alrededor de la areola, otra cicatriz vertical que va desde la areola hasta el surco submamario, y otra cicatriz, ¿no es cierto?, que queda escondida en el mismo surco submamario. En algunos casos puede ahorrarse la cicatriz horizontal del surco submamario, pero en la gran mayoría de las pacientes es necesario este patrón, ¿no es cierto?, de cicatriz periareolar, vertical y horizontal. El aumento mamario, como su nombre lo indica, es una cirugía que está destinada a aumentar o realzar el volumen mamario en una paciente, y esto se consigue fundamentalmente mediante el uso de implantes, ¿ya? Esta es una cirugía que aquí en la Universidad Católica realizamos siempre con anestesia general, de forma ambulatoria, es decir, la paciente se opera durante la mañana y en la tarde puede irse a su casa sin problemas. Y de la manera que se hace, ¿no es cierto?, es que se instala un implante de silicona en un plano, ¿no es cierto?, que puede ser por sobre el músculo y debajo de la glándula mamaria, que es el más comúnmente utilizado y el que yo personalmente utilizo en prácticamente todos mis pacientes, salvo algunas excepciones,
o también se puede instalar el implante en un plano debajo del músculo pectoral, y esto está indicado fundamentalmente para pacientes que tienen muy poca glándula mamaria. Es importante notar que este implante, ¿no es cierto?, se puede instalar mediante distintas vías de abordaje, ¿ya? Las dos más comunes son la vía del surco submamario, que es la que yo personalmente utilizo también prácticamente en todos mis casos, y en este abordaje, ¿no es cierto?, mediante una cicatriz de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros en el surco submamario y que queda escondida en el surco submamario, se accede al plano que queremos, ya sea subglandular o submuscular, y por ahí podemos fabricar el bolsillo para instalar el implante. Otra vía que también es muy comúnmente utilizada es la vía periareolar inferior, que consiste en hacer un corte en la mitad inferior de la areola y por ahí acceder al plano que queramos instalar el implante, ya sea debajo de la glándula o debajo del músculo. Los implantes hay que diferenciarlos fundamentalmente según su forma y según su textura. Según su forma, existen fundamentalmente implantes que son redondos, ¿ya? Y que son implantes que en el fondo tienen la misma proyección en toda su área, ¿ya? Versus los implantes anatómicos, que si uno los mira de perfil, tienen una forma que también se llama como de gota, ¿ya? Que podría ser un poco más anatómico, relacionándolo con una mama normal. Existen preferencias e indicaciones para cada tipo de implante, y eso es algo que se conversa al momento de la consulta con la paciente. Y luego, con respecto al recubrimiento o a la textura que tiene el implante, existen fundamentalmente implantes que son lisos, ¿ya? Cuya superficie es completamente lisa, o los implantes texturizados, ¿ya? Que están cubiertos por una superficie rugosa. Este texturizado puede tener a su vez distintos niveles, ¿ya? Hablamos de implantes texturizados, microtexturizados o incluso nanotexturizados, que son texturas muy finitas, y la indicación, los beneficios y las desventajas de cada uno de estas coberturas también se conversan en la consulta con la paciente. Esos son fundamentalmente en relación a la forma y la textura. Por otra parte, la gran mayoría de los implantes de hoy están rellenos de gel de silicona, ¿ya? Que no es silicona líquida, sino que es un gel que es más compacto y que, por lo tanto, si, por ejemplo, existiera ruptura de un implante, ese gel no se desparrama, sino que se queda en su lugar. Y existe alguna experiencia actualmente con implantes de un material distinto, que es poliuretano, ¿ya? Yo en mi caso nunca he utilizado los implantes fabricados con poliuretano, y antiguamente había mayor uso de lo que se llamaban los implantes salinos, que eran implantes que iban rellenos de suero fisiológico, fundamentalmente, pero eso hoy en día, en nuestro setting, al menos en Chile, está prácticamente completamente en desuso, y la gran mayoría de cirujanos optamos por implantes de gel de silicona, y cada uno, según su preferencia y la indicación y la preferencia del paciente, utilizará redondos, anatómicos, lisos o texturizados. En la evaluación preparatoria es muy importante, primero que nada, conversar con la paciente y tener muy claro lo que está buscando. Y con esto nos referimos a qué busca en términos de volumen, en términos de forma, en términos, vamos a decir, de comodidad. Luego, un aspecto muy importante dentro del examen físico es ver el grado de ptosis que tiene la mama,
¿ya? Tosis quiere decir caída de la mama, ¿ya? Y esto es importante porque el aumento mamario estará indicado o incluso contraindicado según el grado de tosis que tenga la paciente. Pacientes que tienen mamas muy tóxicas, muy caídas, no son buenas candidatas a esta cirugía y sí son para otro tipo de intervenciones. Entonces, primero, ¿no es cierto?, evaluamos el grado de tosis, se evalúa también la cantidad de piel que existe en la mama, fundamentalmente la piel que hay entre la areola y el surco submamario, y por otra parte también es importante evaluar la cantidad de glándula que tiene la paciente, ya que, como decíamos anteriormente, en algunos casos, en pacientes que tienen muy poca glándula mamaria, podría ser preferible un abordaje, ¿no es cierto?, submuscular, es decir, dejar el implante debajo del músculo pectoral. Y por otra parte también es importante evaluar la calidad de la piel de la paciente y también el tamaño de su areola, ya que aquellos cirujanos que optan por un abordaje periareolar inferior, su abordaje, su cicatriz, obviamente va a estar limitada al tamaño de la areola, ya que no se pueden salir de esos márgenes. Y por lo tanto, pacientes a veces con areolas muy pequeñitas no son buenas candidatas a este abordaje, ya que finalmente queda una incisión muy pequeña para poder instalar el implante. Pero como decíamos, y recalcar, ¿no es cierto?, que todos estos factores, ¿no es cierto?, de volumen, de forma, de abordaje, se conversan con la paciente durante la consulta. Y también es muy importante hacer notar a la paciente posibles asimetrías que existan en sus mamas, ¿ya? Y dejar esto bien registrado. Y por otra parte también fijarse muy bien en si hay alguna alteración del tórax en la paciente. Hay pacientes que a veces consultan por aumento mamario y que, por ejemplo, tienen un tórax que en la zona media puede estar un poco hundido, ¿ya? Y esas son algunas características propias del paciente que pueden o aumentar o disminuir con la cirugía de aumento mamario, y por lo tanto es importante evaluarlo y conversarlo en la consulta. Por lo general, las mejores candidatas a un aumento mamario son pacientes, ¿no es cierto?, que obviamente tienen una hipoplasia mamaria, ¿ya? Es decir, una mama más bien pequeña, ojalá con una suficiente cantidad de glándula que nos permita alojar, en mi caso por lo menos, que uso el plano subglandular o subfacial también que llamamos, en la mayoría de mis pacientes, ya que esta cantidad de glándula que tenga la paciente nos permite de alguna manera camuflar bien el implante para lograr un resultado lo más natural posible, ¿ya? Por otra parte, lo que decíamos antes, las buenas candidatas a esta cirugía son pacientes que tengan que no tengan tosis o tengan una tosis muy pequeñita, es decir, una mama que, si bien es pequeña, esté en una buena posición en el tórax, ¿ya? Es importante notar que la cirugía de aumento mamario per se no mejora la tosis mamaria, sino que solo, digamos, obviamente realza el volumen de la mama. Y en el caso de existir una tosis importante, entonces ya se plantean otras intervenciones como es la mastopexia, que quiere decir elevación mamaria, y esa elevación también puede ir acompañada de un implante mamario, de manera que se sube la mama, se eleva a una posición más anatómica en el tórax y además se le da la proyección que la paciente quiera con el uso de implante. Luego, ¿no es cierto?, es importante, bueno, notar cualquier alteración en la cicatrización que pueda tener la paciente, como en toda la cirugía plástica, una candidata a aumento mamario mejor que sea no fumadora, y si es fumadora, nosotros recomendamos, ¿no es cierto?, dejar el cigarro al menos 4 a 6 semanas antes y después de la cirugía para optimizar la cicatrización y evitar complicaciones derivadas de
de una mala irrigación de la piel. Por lo general, esta es una intervención que tiene un postoperatorio muy bueno, en el sentido que el dolor es leve a moderado, ¿ya? Los cuidados de las cicatrices son cuidados básicos. Yo personalmente dejo un tipo de curación con la cual la paciente se puede duchar a partir del día siguiente de la cirugía. Y los cuidados fundamentales, ¿no es cierto?, sobre todo durante los primeros 10 días, es evitar hacer grandes esfuerzos con los brazos, ¿ya? Evitar, obviamente, actividad física. Se usa un sostén especial postoperatorio, que yo lo indico hasta las 4 o 6 semanas postoperatorias. Pero en general, fuera de eso, la paciente hace una vida normal. Yo personalmente recomiendo a mis pacientes tratar de no manejar hasta los 10 días después de la intervención y retomar sus actividades deportivas de prácticamente cualquier tipo a partir del mes postoperatorio.